Buenos días, docente Eric, compañeros. El día de hoy, junto con mi compañera Vanessa Montoya, les vamos a presentar el artículo Estimación de la inversión de capital fijo para plantas de producción. Este artículo lo hemos sacado de Science Direct y pues es de los autores Stefan, Tim, Marcel y pues otros. Bueno, el artículo el- lo que busca es abordar los desafíos actuales de la industria química global, la cual se enfrenta a una creciente fragmentación del mercado, a ciclos de vida de productos más cortos, a un menor volumen por producto y a una mayor volatilidad de los precios. ¿Esto qué ha hecho? Pues que las empresas tradicionales diseñadas para la alta eficiencia y alta flexibilidad no logren cumplir con ambos requisitos pues simultáneamente. En este contexto, se propone pues un nuevo enfoque que es el uso de plantas modulares a pequeña escala, construidas a partir de módulos estandarizados como contenedores. Estas pues prometen mejorar tanto la eficiencia como la flexibilidad operativa, permitiendo pues una adaptación más rápida al mercado, un menor personal requerido y una reducción de riesgos de inversión. Sin embargo, pues para que este enfoque sea realmente viable es fundamental evaluar económicamente su aplicabilidad, especialmente analizando los costos de inversión de capital fijo o FCI, como lo vamos a llamar en el artículo, ¿cierto? Por eso el estudio se enfoca en desarrollar una metodología clara para comparar la inversión de plantas modulares versus las convencionales. La metodología, pues que se desarrolla por los autores, tiene como objetivo comparar de forma precisa el costo de inversión de capital, FCI, entre una planta convencional y una planta modular. Para lograr esto, se parte de un enfoque clásico de factores de costo y se extiende con unas correcciones específicas, adaptando pues al contexto de modularización. Bueno, dos de los grandes pasos del proceso son la estimación del EFCI para una planta convencional y la estimación del EFCI para una planta modular. Los pasos para desarrollar la estimación del EFCI para una planta convencional son los siguientes. Paso 1, pues se inicia con el cálculo de los costos de los equipos principales comprados. Estos pues son los equipos centrales de todo el proceso. El paso 2 es que a partir del costo base de los equipos comprados se aplica un método de factores de costos, específicamente el propuesto por Peters y otros para poder estimar los costos directos e indirectos, que son estos costos pues de instalación, instrumentación, ingeniería y pues otros. El paso 3 es que estos factores se ajustan según las condiciones del sitio. Es decir, toma en cuenta si la planta se construye desde cero o si es una expansión, si es un proceso nuevo o si es uno que ya existía, si se requiere infraestructura adicional o si no. Para el paso 4, pues se incorporan los costos de equipos fijos como instrumentación y sistema de control y pues que no dependen del tamaño pues de la planta. Para el paso 5 se introducen factores de corrección por complejidad, considerando tanto el número de equipos principales y pues también las correlaciones para ajustar los costos directos y las contingencias. Un factor adicional pues también son los costos de ingeniería. Bueno, el paso 6 y pues último para este método son los costos de ingeniería, los cuales se calculan de forma iterativa usando la relación de Fingrove y se ajustan pues mediante el factor de corrección por alcance del proyecto, un factor que es usado usualmente para ajustar los costos de ingeniería según la magnitud y complejidad del proyecto. Luego tenemos los pasos de estimación del EFCI para una planta modular. Para esto, pues tenemos como principal paso retomar los costos bases que utilizamos en el diseño convencional y luego pues pasamos al siguiente donde a partir de cada costo de partida pues se divide si son materiales o si son pues como cosas de construcción. Para el paso 3 se aplican reducciones en los costos de construcción basadas en estudios reales como el de Risi Rossi, quien mostró ahorros al usar construcción modular con módulos preensamblados.
Para el paso 4, pues se aplican reducciones de los costos en ingeniería, transformando declaraciones cualitativas de la literatura en valores pues numéricos. Estas reducciones se limitan para evitar subestimar el esfuerzo necesario. En el paso 5, pues se desarrolla un cálculo específico para la infraestructura de soporte modular para módulos como servicios generales, estructuras bases, conexiones y pues otros. Esto lo que hace es comparar el costo de una planta instalada en un sitio nuevo frente a una línea de producción que está aislada. Y pues también pues se aplica una economía de escala para poder estimar el tamaño necesario de esta infraestructura según pues la capacidad total. Finalmente, o como último paso, pues para este supuesto de la estimación del FCI para una planta modular, pues se suman todos los componentes, los de infraestructura, los de la primera línea de producción y pues los de las futuras líneas, aplicando posibles descuentos por, digamos, repetir diseños, para obtener así el costo total estimado de construir una FCI total de la planta modular. La metodología básicamente combina lo mejor de los dos mundos, es decir, usa un método de factores clásico probado en la industria y lo adapta y corrige cuidadosamente pues para poder reflejar la complejidad real de las plantas, las condiciones del sitio de construcción y pues en el caso modular los efectos concretos de la estandarización y prefabricación. Este enfoque lo que permite es comparar directamente los costos de ambos tipos de planta usando la misma base técnica y pues para así obtener una evaluación económica muchísimo más justa y precisa. Bueno, como resultados de la investigación, el ejemplo genérico investigado muestran que los costos de inversión de la planta modular fueron más o menos 12% más altos que los de una planta comparable construida de forma convencional. Sin embargo, pues es importante mencionar que los efectos positivos de la modularización en los costos de ingeniería y construcción pueden en muchos casos compensar casi que por completo esa pérdida de la economía de escala. Por ejemplo, al comparar una planta convencional con una planta modular completa de 3 líneas de producción, se identificó un aumento del 39% en los costos de equipos que fueron comprados y entregados. Esto debido, como ya mencioné anteriormente, a la pérdida de la economía en escala. Pero también se vio una reducción del 6% en los costos de ingeniería y una reducción que fue bastante significativa, del 30% en los costos de construcción. Bueno, el análisis más detallado, o sea, es decir, el análisis aislado de las líneas de producción modulares, revelaron disminuciones muy importantes en los gastos de ingeniería y en los de construcción, si se compara pues con el diseño convencional. Además, se determinó que el llamado efecto de aprendizaje de la primera línea de producción puede reducir los costos de las siguientes copias en aproximadamente un 12%. Esto se debe principalmente a una reducción de alrededor del 26% en los costos de ingeniería y también a una disminución en los costos de contingencia. Bueno, los autores recomiendan un nuevo método para estimar la FCI de plantas de producción modulares. Este método, digamos que combina enfoques existentes para la estimación de costos con ciertos ajustes específicos que se adaptan a las características propias de las plantas modulares. Además, se resalta y se enfatiza mucho en la importancia de prestar más atención a los costos de inversión o FCI al momento de evaluar como tal la viabilidad económica de una planta modular. También se sugiere que con este método desarrollado es posible comparar de manera sólida la FCI de plantas convencionales y modulares y todo esto utilizando la misma base de datos y el mismo enfoque metodológico. Por otro lado, se recomienda considerar el enfoque de diseño modular presentado en el informe final de proyecto con base, digamos, para aplicar el método de estimación de PCI que se propuso. En cuanto a la estimación de los costos de la instalación de apoyo, se aconseja realizarla en general por analogía con las instalaciones de soporte que son diseñadas convencionalmente. Esto es teniendo en cuenta, por supuesto, pues la diferencia de costos entre una inversión en un terreno nuevo y el equipo instalado solamente.
También se propone que los costos específicos de instalación de apoyo diseñada convencionalmente sigan la regla de la economía de escala con un exponente de regresión típico que es de 0,79, que bueno, es lo usual en este tipo de análisis. También que al considerar las líneas de producción adicionales, se recomienda tener en cuenta la reducción de costos que se da por la repetición del diseño, lo que se conoce como el efecto de aprendizaje. Y finalmente se sugiere utilizar este método propuesto como un modelo de costos para calcular la FCI de plantas diseñadas modularmente, sobre todo en el análisis que requieren flexibilidad en la estimación de costos, como lo son, por ejemplo, las evaluaciones de ciclo de vida de la planta. Para concluir, el artículo nos dice que los costos de inversión para plantas construidas de forma modular no se esperan que sean como tremendamente más altos que las plantas convencionales. Y esto es clave porque permite que otras ventajas del concepto modular, como por ejemplo el inicio temprano de la producción con capacidades bajas, seguido de aumentos exponenciales, tengan en general un impacto que sea muy positivo. Esto implicaría pues una mejora económica y también la reducción del riesgo en las inversiones, y sobre todo si se considera como el ciclo de vida completo de la planta modular. También se espera además que las expansiones de las líneas de producción, o sea, el aumento de los números de la línea, sean muy competitivas gracias a los ahorros que son significativos en costos que se pueden lograr. Y aunque los valores de los factores utilizados en este método pueden ser objeto de debate, se espera que estén dentro del orden correcto. Además, la naturaleza genérica del método permite ir ajustándolos a medida que se disponga de más información. Bueno, la precisión estimada de los resultados en cuanto a la FCI es de aproximadamente el 30%, lo cual en efecto corresponde con el nivel de precisión del método de factor que fue utilizado como base. En cuanto a la instalación de apoyo, como se asume un menor grado de modularidad, se tiene un impacto considerable en los costos. Sin embargo, pues estos costos se van volviendo más competitivos a medida que se va aumentando la capacidad instalada desde el principio. Y bueno, el método desarrollado permite una comparación directa de la FCI entre diseños convencionales y modulares, usando siempre el mismo enfoque metodológico y la misma base de datos, que esto le brinda mucha solidez al método. Y finalmente, para considerar todos los efectos asociados al concepto de producción modular, es necesario sí o sí realizar una evaluación económica holística. Muchas gracias, que tengan buena tarde.